Vamos a la palabra del Señor. Por favor, vamos todos, agarremos nuestras Biblias. Vamos a continuar con un tema de mucho interés que hemos dado inicio, como es la mente, sus características y el estado mental. Y para esto vamos a ubicarnos todos a la epístola, del apóstol Pablo a los Colosenses. Por favor, Colosenses capítulo 1, verso 20 y 21. Vamos a todos abrir nuestras Biblias. Cada persona que pudo haber encontrado se pone en pie, y si usted ve a su alrededor algún amigo, vecino, invitado que no tenga un familiar una Biblia, puede acompañarla y leer juntos la palabra del Señor. Recomendaciones para este tiempo: usted puede fácilmente desde su celular descargar la Biblia sin ningún costo y puede tener la Biblia en su celular. Así que Colosenses capítulo 1, verso 20, dice así la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Padre, en esta hora, oh Dios, tu palabra va a ser expuesta el día de hoy. Anhelamos profundamente que esta palabra llegue a lo más recóndito de nuestro corazón, surja el efecto necesario, transforme, cambie, vivifique, restaure y levante, y podamos, Señor, aferrarnos cada vez más a ti. Señor, exhorta con autoridad, consuela, pero también edifica. Lo necesitamos en tiempos difíciles. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Y vamos a regalarle una ofrenda de alabanza a aquel que se lo merece. Quisiera desmantelar un poco una de las grandes estrategias que Satanás ha venido teniendo, y no solamente estrategia, sino una manera eficaz que ha podido él cautivar, controlar, manipular, ¿verdad? Y obrar en el ser humano de una manera a su antojo. De hecho, la Biblia dice que el que peca es del diablo y es esclavo de Satanás. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede pecar? ¿Cómo es que el hombre se deja dominar? ¿Cómo es que el hombre se ciega y es arrastrado en el pecado? Nos hacemos muchas preguntas y decimos, pero si yo a mi hijo le hablo, si yo a mi esposo ya le hemos hablado, le hemos aconsejado, ya no sabemos qué hacer. El problema, algunos dicen, no, eso tiene que llevarlo donde un psicólogo. El psicólogo lo que hace es sentarlo, acostarlo, y el psicólogo se calla y él habla, el paciente habla y no puede buscar. Lo que hace es un análisis y al terminar su jornada le diagnostica unas pastillas para dormir o hacerlo dormir a la fuerza, y se acabó el problema. Ese es el trabajo de un psicólogo. El psicólogo no puede controlar las emociones. Usted escucha a una persona que quiere renunciar a una vida de ofensa, de pecado, por ejemplo un adicto o un alcohólico. Ellos lloran y dicen, yo ya no quiero beber, yo ya no quiero drogarme, y la impotencia de no poderlo hacer, hasta se quieren arrebatar la vida, se quieren arrancar la vida. Entonces ellos están cautivos, están siendo esclavos, reos, prisioneros de unas pasiones que realmente se convierten, como dice la Biblia, pasiones desordenadas. Y la pasión es un deseo no controlado. Pero las pasiones desordenadas son aquellos que ofenden a Dios, pero tienen una fuerza superior que tiene el control sobre una vida. Pero ¿cómo erradica toda esta situación? Y cuando yo digo quiero desmantelar o desarticular una de las grandes estrategias que Satanás ha tenido sobre la tierra, todo erradica en la mente. Diga conmigo, la mente. Y usted dirá, pero pastor, ¿esta será una predicación psiquiátrica, socióloga, psicológica? De ninguna manera. Voy a utilizar todos los elementos bíblicos, que en realidad la Biblia habla mucho el tema
si se llamaría el término psicológico, habla con profundidad, temas psicológicos, psiquiátricos, sociólogos, pero la Biblia tiene mucha más respuesta que la ciencia. Y el creyente debe de entender lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe con filosofías, rudimentos, argumentos, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Quiere decir que hay una gran estrategia que Satanás utiliza llamada filosofía, y la filosofía nace de los griegos. Cuando Cristo se detiene y dice, los griegos demandan sabiduría y los judíos demandan señales. Cristo estaba viendo que antes de él desarrollar su ministerio ya había un antecedente cultural en la región de Grecia. Los griegos, Asia Menor, eran amantes a la sabiduría. Ellos no lo conmovían una señal, ¿verdad? Una manifestación, algo extraordinario. Ellos eran hambrientos a la ciencia, a la sabiduría. Ellos son los fomentadores o los autores del razonamiento, el filosofar, el pensar, el adquirir ciencia y conocimiento. Pero la mente ha sido uno de los elementos que Satanás siempre lo ha tenido como prioridad en su ataque. Porque la mente, amados, es el cerebro, donde el cerebro anatómicamente o fisiológicamente es el órgano que controla cada rincón de nuestro cuerpo. Es el emisor y el cuerpo es el receptor. Ninguna parte de su miembro, por insignificante que sea, tiene autonomía personal, es decir, puede obrar personalmente de ninguna manera. Cada miembro, por muy insignificante que sea de nuestro cuerpo, es controlada por nuestra mente. La mente emite órdenes en cada uno de nuestros cuerpos y nuestro cuerpo se sujeta a nuestra mente. Por eso es que en la alegoría que Pablo habla y dice que todos nosotros somos miembros de un cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Quiere decir, quien puede controlar este cuerpo se llama Cristo. Por eso Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Por lo tanto, el principio para desarrollar este tema es el que controla el cuerpo, el que controla la cabeza, controla el cuerpo. Para que este cuerpo se pueda convertir en un instrumento de destrucción, Satanás entonces tiene que controlar no el cuerpo, sino la mente. Porque la mente puede ser dominada por Satanás y este cuerpo entregado al pecado. Por eso que Satanás confunde la mente de las personas. El que es hombre lo hace sentir mujer, porque piensa como mujer. Y si piensa como mujer, quiere hablar como mujer, quiere vestirse como mujer, quiere actuar como mujer. ¿Y dónde radica eso? En la mente. Y vamos a ver en todo este estudio cómo hay diversos estados de la mente. Hay el estado de mente carnal, el estado de mente espiritual, el estado de mente vanidosa, el estado de mente reprobada, ¿verdad? El estado de mente carnal, espiritual, en fin. Hay un sinnúmero de estados de mente que lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero el principio es, el que controla la mente, controla todo el cuerpo. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla frecuentemente de este tema. Lo vimos en días pasados, como Satanás tomó dominio del mundo entero cuando se le abrió la puerta en el Edén, ¿verdad? Eva se dejó gobernar en la mente porque sacó una información de la mente, le hace una pregunta a Satanás, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles de la ciencia del bien, del árbol del Edén, y la mujer le responde, ¿verdad? Esa información porque ya cautivó su mente, le dijo, no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no lo podemos ver, tocar ni comer, porque el día que comamos ciertamente moriremos. Entonces Satanás le dice, no, lo que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ahora la mujer
dice la Biblia que ya no vio el árbol malo, sino bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, cuando controló la mente, sus emociones, sus deseos, vienen a ser manipulados. Esta mujer, antes de controlar la mente de Satanás, el árbol era malo, pero ya cuando Satanás controló la mente, automáticamente el árbol ya no era malo, era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. De esa misma manera, Pablo comienza a advertirle a la iglesia del día de hoy. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, Pablo dice: toleradme un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, porque he procurado desposarla como a un solo esposo. Y Pablo dice: mi temor más grande es que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo que así como Satanás cautivó la mente de Eva y de Adán y destruyó en pecado la humanidad, ahora dice: mi temor más grande es que así como Satanás cautivó la mente de Eva y de Adán, tu mente también pueda ser cautivada y extraviada de la fidelidad a Cristo. Pablo, como un ministro del Señor, procura en todo momento cuidar a la iglesia, que el diablo no gane ventaja y destruya a causa de sus maquinaciones a la iglesia de este tiempo. Pero lamentablemente, por ausencia de hombres y mujeres de Dios en este tiempo, se han levantado hombres y mujeres con un llamado extraño, donde realmente existen doctrinas de demonio, espíritus de error, donde han lamentablemente corrompido el evangelio, han manipulado la mente de muchos creyentes, y del evangelio conservador, el evangelio de pureza, el evangelio de santidad, están corrompiendo los templos, las congregaciones y la iglesia de este tiempo. Pero Dios levanta hombres y mujeres que podemos desmascarar toda obra del diablo y hacer que toda artimaña de Satanás pueda perecer, porque nosotros no nos podemos dejar engañar. Nosotros conocemos a un Dios santo y 3 veces santo, a un Dios que le gusta la pureza, la santidad y la verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Pablo está diciendo acá que nuestra mente, nuestro sentido, no sean de alguna manera engañados por Satanás. Como lo hizo con Eva con astucia, también lo puede hacer con uno. Por eso es que hay gente que comienza bien pero termina mal, y el éxito no es comenzar bien, sino mantenerse. Conozco gente que comenzó bien, con humildad, sencillez, sujeción, comenzó, ¿verdad?, con temor de Dios, y a manera que van creciendo, su mente se envanecen, se extravían, son engañados y pierden todo tipo de sencillez y humildad. Qué interesante conocer a un Cristo que cuando Él nace en un pesebre, crece en un hogar de clase obrera, sencillo, pobre, creció, y hasta el día de que murió nunca se le subió, aleluya, el orgullo, la altivez, nunca practicó aquello. Él se mantuvo humilde, siendo el rico, siendo Dios, siendo eterno, siendo la autoridad, siendo el Señor. Se humilló hasta lo sumo. Por eso que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en cuyo nombre toda rodilla se doblará. Cristo fue un ser calibrado, equilibrado y coherente. Lamentablemente mucha gente se deja engañar en su mente y pierde todo tipo de humildad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La mente. Pablo nos habla mucho de la mente, ¿verdad? La tarea de Satanás en este tiempo es entenebrecer el entendimiento de los hombres, es oscurecer nuestra forma de pensar. Pero Pablo en el capítulo 1 de los Efesios, capítulo 1, versos 17 y 18 dice: yo he orado al Padre, no es nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento en Él, para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento y sepáis cuál es el llamado de vuestra esperanza. Oiga esto, Pablo procura en todo momento trabajar sobre el alma, la mente de la iglesia, para que no se deje arrastrar y engañar nuevamente. Por eso Pablo en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 23 dice: y renovad el espíritu de vuestra mente. Pablo nos dice en Colosenses que antes éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. La tarea de Cristo, dice Pablo en el verso que hemos dado lectura, del verso 20 del capítulo 1 de Colosenses,
que Él vino a reconciliar las cosas que están en la tierra con el cielo. Porque Satanás produjo a través del pecado y la desobediencia de Adán una enemistad entre la tierra y el cielo. Pero Cristo, por medio de la cruz y en su sangre, reconciliar. Porque antes, dice, éramos extraños y enemigos en vuestra mente. El problema letal, el más grave y sustancial del ser humano está en la, más fuerte, está en la mente. La mente es el emisor y el cuerpo es el receptor. Decíamos también lo que Pablo decía en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en el verso número 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, argumentos y toda altivez que se levanta en contra de la palabra del Señor, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo que hay tres barreras fundamentales en la mente del ser humano. Una se llama fortaleza, argumento y altivez. Y esas tres se derriban con la palabra del Señor. Lo vimos. ¿Qué significaba fortaleza? Son fuerzas que se levantan en defensa para que nadie toque lo que está dentro. Las ciudades antiguas construían fortaleza para evitar que el enemigo pueda entrar. De la manera que usted estuvo sin Cristo, Satanás levantó tres fuerzas antagónicas para que el conocimiento de Dios no pueda entrar en tu mente. Dice que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué cosa? Fortaleza, argumento y altivez. Decíamos que argumento significa razonamiento o argumentar algo para poderlo entender. Y a Dios no hay que razonarlo, a Dios hay que entenderlo. Y altivez decíamos que es el grado de soberbia de la construcción que Satanás ha venido haciendo para independizarnos de Dios y no consultar ni depender de Dios. Todo aquello tenemos que derribarlo y ir forjando la mente de Cristo para ser creyentes y cristianos ejemplares. Eso, Pablo dice, luego que derribemos este tipo de fortaleza, argumento y altivez, podamos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Quiero entonces el día de hoy continuar con lo que tal vez hemos dejado inconcluso. Apenas hemos hecho un breve resumen y si usted quiere enterarse básicamente de lo que pudimos haber hablado en otras ocasiones, puede pedir una copia de este mensaje o ir a las páginas que tenemos o los canales virtuales y descargarlo gratuitamente. Hay un personal aquí, un grupo de hermanos que está a cargo de esta producción y puede facilitarle, ¿ok? Al terminar este estudio voy a colgarlo en una de mis páginas oficiales o el fanpage de las redes sociales para que algunos los puedan tener, ¿ok? Por lo general, muchas personas no tienen conciencia importante del papel que juega la mente, y la mente en sí contiene emociones y luego decisiones. Dios colocó en el hombre este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento espiritual, intelectual y económico. Fue y ha sido a través de este poderoso órgano que Adán le colocó el nombre a todos los animales que registra la Biblia, la capacidad de desarrollar inteligencia, conocimiento. Fue a través de este órgano que se han construido grandes ciudades, empresas en el mundo, y ha sido a través de la mente que se han hecho los grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos que han cambiado la vida y la humanidad. Todo lo que usted ve, lo que usted aprende, es decir, el dispositivo inteligente que usted tiene fue creado por una mente. La mente tiene un poder sobrenatural, que eso pues Dios no se lo puso a los animales, se lo puso a los seres humanos. Usted tiene una mente, es un órgano potencialmente poderoso, que es ahí donde Satanás fija su objetivo para destruir al ser humano. Pero también lamentablemente es a través de este órgano que es la mente, es donde se han tomado las peores decisiones que han traído mucho dolor hacia el mundo. Han traído suicidio, asesinato, adulterio, robo, secuestro, corrupciones, separaciones, guerras, donde han muerto millones y millones de personas, y todas esas guerras nacieron desde la mente del ser humano. La mente, en un término psicológico, en tanto la mente
es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. Vamos a ver estas cualidades y características de la mente según las Sagradas Escrituras. Recuerde que la mente sirve para pensar, imaginar, conocer, recordar y número 5, entender. La palabra mente por vez primera aparece en el original griego con la palabra leb, L-E-B, leb, y aparece con la connotación conocida como corazón, mente o designios de los pensamientos o en medio de. La palabra por vez primera que aparece la mente es en el libro de Génesis capítulo 6 verso 5. Génesis 6:5, la historia narra de que los hombres se habían corrompido sobre toda la faz de la tierra. Habían dos linajes sobre la tierra que estaban cubriendo, ¿verdad?, el territorio. Eran los hijos de Caín y los hijos de Sem. Los hijos de Sem, dice la Biblia, que invocaron a Dios, y los hijos de Caín caminaron en maldición. Estos dos se encuentran en el capítulo 6 de Génesis, porque se había poblado la tierra de aquel manera, a tal punto que la Biblia dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Y las hijas de los hombres son las hijas de Caín, y los hijos de Dios son los hijos de Set, que invocaron a Dios, porque después de la muerte o el asesinato de Abel, Dios le dio otro varón, Adán y Eva. Este hijo llamado Sem, dice la Biblia, que era un hijo a su imagen y a su semejanza. Pero entre los hijos de Sem dice que invocaron a Dios. Por eso nacen hombres santos como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eran los hijos de Enoc que comenzaron a buscar a Dios, invocaban a Dios, entre ellos Matusalén y el último de ellos Noé, que comenzaron a vivir de una manera santa. Pero en el capítulo 6 de Génesis dice a Dios que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque todos los designios del hombre eran de continuo el mal, todos los designios del pensamiento. Y Dios dijo: no contenderé más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Tiene Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos, dice ahí, ¿qué dice ahí? Todos los designios, pensamientos, intención, propósito de ellos era continuo hacia el mal. Todos los pensamientos, ni siquiera uno, todos se habían corrompido los seres humanos. Entonces, ¿dónde logra Satanás conquistar al ser humano? Es en nuestra, oiga esto, en Génesis 6:5 está hablando del diluvio, de Noé, en los tiempos de Noé. Jesús dice que sus días de su venida serán como los días de Noé. Habla que ese mismo escenario se está viviendo el día de hoy. La humanidad entera se está corrompiendo en su forma de pensar. Hoy en este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. 30 años atrás el mundo era más civilizado, más respetuoso, más temeroso. Era más prudente, ¿verdad? Era más sociable. Hoy esto es discúlpeme la expresión, no utilizo mucho término, ¿verdad?, despectivo, pero esto se ha hecho un relajo. Hoy las leyes aprueban de que es legal abortar, donde se condena una criatura que no tiene la culpa, pero al violador no le dan oportunidad a ser condenado, sino seguir violando. Inescrupuloso. Hoy una cirugía de alguien que realmente necesita vivir, con una sencilla operación no se la dan, pero sí quieren financiar operaciones para cambiarse de sexo y que el Estado le pueda pagar. Hoy, ¿verdad?, frente a toda política lógica, genética, científica, que es incoherente casarse un hombre con un hombre, quieren casarlo. O sea, los días de Noé son los días que estamos viviendo. ¿Y todo producto a qué? Porque la mente está corrompida, todas las intenciones del corazón. El diablo ha tomado control de la mente y muchos evangélicos, líderes, ministros, se han dejado dominar por el maligno en su mente. Tanto es así, dice, yo no lo veo malo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando el año pasado aprobaron por el mes de
no recuerdo si fue junio, el matrimonio de personas del mismo sexo, no recuerdo con exactitud la fecha. Entró en polémica y debate. Un medio de comunicación se acerca a un pastor y le dice: pastor, ¿qué usted opina en relación al matrimonio de personas del mismo sexo? Dice: yo no tengo ningún problema, si la ley lo ha determinado así, pues la Biblia dice que tenemos nosotros que sujetarnos a las leyes. Y que si mañana me toca casar, yo caso. Le dice: pero pastor, su Biblia, su vocación habla de que no pueden casar. No, pero la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y yo los caso, no tengo problema. Pero ya a la cárcel no voy. Mire la debilidad mental que escasea convicción en el corazón de las personas. Y que pierden su fe por dejarse engañar. Y sus mentes están totalmente corrompidas. ¿Verdad? Por lo tanto, la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado de no ser extraviado en nuestro entendimiento. Entonces la palabra mente aparece por vez primera en Génesis 6:5 con la palabra en el original hebreo lev, que significa corazón, mente en medio de él. La palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente, siempre y cuando aparezca a menudo los verbos lev, es decir, conocer, saber. Ahora que sabemos que la mente, ¿verdad?, tiene o cumple un rol muy importante, vamos a estudiar entonces con rapidez cuáles son las características de la mente. Número 1, decíamos que la mente tiene la capacidad para pensar. Diga conmigo: pensar. Ok, ¿qué significa pensar? La palabra pensar significa la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir que es el conjunto de ideas propias y colectivas, a fin en la que se da la acción y el efecto para pensar. La palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada situación. Es también concebir un plan que tiene la opinión sobre algo o alguien. La palabra pensar en el hebreo se la conoce como hasa'avab, ¿verdad?, que tiene o incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar, imaginar. Ejemplo, la palabra que tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 13. Samuel 1:13, la Biblia dice que Ana subió hasta el templo y cerca del pilar donde estaba sentado el profeta, sacerdote, ¿verdad?, o el sumo sacerdote Elí, se puso a orar internamente en su corazón. Y dice que ella hablaba desde su corazón y movía su lengua, movía sus labios, pero no se escuchaba sus palabras. Y al verla, Elí pensó que esta mujer estaba ebria. La capacidad que tiene la mente de comenzar a interpretar, de comenzarse a imaginar, de comenzar a crearse una idea. También la palabra mente se la conoce como doqueo. Doqueo en el original griego significa suponer, pensar, formar una opinión de lo que puede ser correcta o incorrecta. Ok, Mateo capítulo 3, verso 9, por favor. Vamos a usar mucho la Biblia a partir de ahora. Mateo capítulo 3 y el verso número 9. ¿Tiene alguien ahí? Y dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesús está predicando a los fariseos que se creían orgullosos y dueños de la verdad y dueños de la salvación, diciendo: somos hijos de Abraham. Y dice Jesús: y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Cristo no solamente tenía el poder de ver a una persona, sino hasta entrar en la mente y los pensamientos. Aparece la palabra doqueo, que significa mente, pensamiento, ¿verdad?, o examinar. Mateo capítulo 6, verso 7, por favor. Mateo capítulo 6 y el verso número 7. ¿Tiene conmigo?
Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. Aparece la palabra doqueo, pensamiento, que proviene de la mente. Y hay gente que piensa que por armarse un discurso ilustrado con palabras refundidas de los diccionarios, ustedes van a sorprender a Dios. Dios conoce nuestra mente y nuestros pensamientos, que a veces gente trata de presumir para sobresalir entre la gente, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él tiene poder para conocer nuestra mente y aún nuestros pensamientos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Mateo capítulo 22, por favor. Por eso dije, mi intención en esta hora es tratar de desvirtuar toda obra de Satanás. Verso 42, por favor. Diciendo, tiene Mateo 22, 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Cristo llega un momento del resplandor de su gloria en el ministerio, se sienta con todos los discípulos y le pregunta a todos los discípulos, dice, ¿qué pensáis ustedes del Cristo? Y le hace a ellos, les hace esta pregunta diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, Cristo se sienta con sus discípulos y le está haciendo una pregunta para ver qué ellos pensaban. Si ellos estaban llenos de convicción o de un engaño mental o un engaño superficial. Y si usted lee, se lo dejo de tarea, lea el contexto o la respuesta que usted ve ahí. Hay una ambición de poder y se pone a uno a la derecha, al otro a la izquierda, porque aquí hay fama y gloria. Entonces ellos tenían un concepto equivocado. O sea, Cristo examina nuestra mente a través de nuestros pensamientos. Usted puede analizar a alguien conforme a lo que el criterio tiene hacia usted o el pensamiento creado hacia usted. Yo me he acercado a personas que realmente me dicen, pastor, yo a usted lo tenía como bravo. Sí, yo tenía un concepto de usted que no sé, es más, lo tenía hasta como creído. Ese es el concepto que genera la mente a través de los pensamientos. Y luego que no conocen, no, pastor, si usted ha sido, como dicen ellos, entre comillas, chévere. ¿No? Usted ha sido una buena persona, usted también se ríe, pero cuando usted predica, la gente se asusta. No, nosotros somos seres humanos, sino la gente crea conceptos a través del daqueo, la mente, los pensamientos. Lucas 8:18, usemos mucho la Biblia, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo lo que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún, ¿qué dice ahí? Aún lo que piensa tener. Atención, y quiero interpretar esto, deme un minuto. Jesús está diciendo, aún el que piensa tener, se le quitará. Yo no sé a cuánto a ustedes le pasó, que cuando usted vio el éxito de alguien dice, oye, pero si ese negocio yo me lo iba a poner y mira cómo le fue bien. Yo no sé qué me pasó y no lo hice. Este se me adelantó. No es que se te adelantó, sino todo aquel pensamiento concebido de algún proyecto, de un beneficio, por causa de tus errores o tu infidelidad, todo aquel que tú pensabas tener se te fue quitado y se le dio a otro. Qué silencio, amado. Por eso yo le digo, aquí al diablo se le va a acabar la estrategia, porque de ahora en adelante su mente será gobernado por Cristo, y de hecho usted va a ser prosperado por una palabra que salga de esta casa, y el diablo no te podrá arrebatar la palabra que Dios pondrá sobre tu vida, porque por medio de esa palabra tú vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, porque todo lo que en el mundo hay, en lo visible y lo invisible, fue creado por la palabra, y esa palabra fue concebida en la mente de Dios, y Dios tiene una palabra para tu vida, y no habrá diablo o infierno que pueda arrebatar aquella palabra que hoy Dios suelta para tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aún lo que piensas tener se te será quitado. El diablo de ahora en adelante no te va a arrebatar nada lo que Dios va a poner sobre tu vida. Pero para eso tenemos que ser fiel. Ahí se fue el gozo.
También la palabra pensamiento se la conoce como la palabra nomiso, que significa suponer, considerar. Mateo 5:17, por favor. Mateo capítulo 5 y el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Todos los judíos analizaban a Jesús porque estaba viendo cuándo iba a romper la ley o iba a quebrantar la ley. Y Jesús se le detiene y le dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. No he venido a abrogar a las profecías de los profetas, la he venido a cumplir. Y a un momento determinado de su debilidad ya no estaba ningún discípulo, sino que estaba su padre. En el monte Getsemaní le dice: Padre, aparta de mí esta copa. Estaba una de las profecías por incumplirla, porque tenía que llevar como oveja al matadero y tenía que ser crucificado, tenía que entrar al pretorio, tenía que ser humillado. Tal vez Cristo le está diciendo: Padre, ahora he cumplido y me toca morir, pero cambia mi forma de muerte. Y reacciona y dice: pero no se haga sino la tuya. Él está hablando desde su mente, porque sus pensamientos están determinados que hay profecías que cumplir. No sé si alguien está acá conmigo. Pero la Biblia dice que para fortalecer esa voluntad, dice que vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Fortaleció su manera de pensar y se llenó de fuerza y con ánimo caminar hasta el pretorio y el Calvario. Por eso que el diablo va a meter duda, miedo a tu mente en cualquier escenario de tu vida. Aun cuando la muerte te toque la puerta, tu mente tiene que tener la convicción certera y no viene a usted en pensamientos de incredulidad, porque el diablo va a meter pensamientos de incredulidad para arrebatarte la bendición. Pero tenemos que tener la convicción, como dijo Pablo, aunque nos encontremos frente a la muerte. Pablo dijo: para mí la muerte es ganancia y el vivir es Cristo. Porque David dijo: aunque yo ande en sombra de valle de muerte, no temeré un mal alguno. Bendito sea Dios. ¿Okay? Mateo capítulo 10, verso 34. Mateo 10 y el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Aquí no hablaba de una guerra física. Cristo no está hablando de una guerra nuclear, una guerra mundial. Cristo está hablando de una guerra de convicción, de credo, de forma de pensar. Porque hay muchas personas que no piensan como los cristianos. Piensan políticamente, científicamente, piensan con argumentos y filosofía, y eso va a crear una enemistad. Por eso que cada vez que ustedes se convierten a Cristo, ustedes van a tener que ser rechazados por sus amigos, porque usted ya no piensa como ellos piensan como mujeriego y como borracho. Usted piensa como un hijo de Dios y se le fiel a Dios y a su familia. Entonces ahí va a haber una enemistad. Ya vaya para allá, hermanito, no me corte nota. Así habla, ¿no? Y a usted le da vergüenza, por eso que cuando está con ellos esconde la Biblia. No penséis que esto va a ser bonito. Voy a traer guerra. Paz no habrá entre el impío y el santo, entre el justo con el pecador. Va a haber guerra. La gente no te va a querer. Cristo dijo: el mundo no os ama, no te quiere, porque tú no eres del mundo. Aunque andas en el mundo, no perteneces en el mundo. Tu verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos, y eso va a crear una guerra, una enemistad. La mente. Hay gente que piensa que usted, desde que hizo cristiano, el mundo te va a querer. Estás muy equivocado. No penséis eso, dice. No he venido a traer paz, sino paz a la tierra, sino he venido a traer paz, sino espada. ¿Verdad? Damos otro texto. Mateo capítulo 20, verso 10. Mateo, verso 20. Capítulo 20, verso 10, perdón. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno de su denario.
Es decir, al venir también ellos pensaron que iban a recibir. Pensaron. Y hay gente que quiere pensar por Dios. Cristo está hablando de una palabra aquí, del que llegó tarde, al fin de semana a trabajar recibió el mismo salario. Y hay gente que dice, no, a ese Dios no lo va a levantar porque recién llegó. No, aquí usted no piense por Dios. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Usted no le puede dar órdenes a Dios. Usted no puede pensar por Dios, por la gente que Dios puede hacer. Él hace con quien Él quiere. Mire, si mañana Dios quiere levantar aquí un predicador en esta casa, puede escoger hasta de las personas más inmundas de la tierra. Y Dios lo hace. Y usted dirá, no es que Dios tiene que levantar a alguien aquí, hermano, que haya tenido 30 años en el evangelio, que haya estudiado el instituto, que esto y lo otro. Mire, esos son tus pensamientos. Pero los pensamientos de Dios son otros. Estoy acá, dígame amén. Por eso que la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Ok, Hechos capítulo 7, verso 25. Hechos capítulo 7, verso 25. Por eso Pedro dijo, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué mucha gente no entiende las Sagradas Escrituras? Porque su mente no está conectada a una vida espiritual. No entendieron ni sus propios hermanos todo lo que Cristo había mencionado en las Sagradas Escrituras, lo que tenía que pensar. Esa es la palabra, ¿verdad? Nomiso, ¿verdad? Pero también se conoce el pensamiento con la palabra froneo, que es estar mentalizado en una cierta manera, ¿verdad? Mentalizado en una cierta manera. Porque los que son de la carne siempre van a pensar en cosas de la carne. La segunda cualidad de la mente, primero es pensamiento. Segunda virtud o cualidad que tiene la mente es imaginación. Diga conmigo imaginación. No todo, diga imaginación. ¿Qué es la imaginación? Es la capacidad que tiene el hombre para producir imágenes en su mente. Es la capacidad que tiene todo seres humanos que se proyectan imágenes en la mente. La palabra en griego es ectumesis, que significa razonamiento interno. Es la facultad de la mente en regresar imágenes de cosas reales o ideales. Entonces, imaginar es representar ideales o cosas creadas en la imaginación. Hay tres elementos principales por las cuales se activa la imaginación en nuestra mente, y estas son por la que vemos, por la que escuchamos y por la que palpamos, ¿verdad? Escuchamos, nos creamos una imagen. Vemos, nos creamos una imagen. O por lo que tocamos sin ver y escuchar, nos creamos imágenes. ¿Ok? Hechos capítulo 17, verso 29. Vamos a ver ¿qué dice la Biblia en relación a la imaginación? ¿Qué dice ahí? Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de quién? Tiene Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? Oro, plata, piedra, escultura de arte. ¿Y qué más dice ahí? De imaginación de hombres. Mire, uno de los graves problemas es la imaginación. Por causa de la imaginación de Dios han hecho películas, largometrajes. Ponen a un Cristo blanco, otro piel canela, uno con ojos azules, uno con ojos verdes, uno con barba rubia, otro con barba castaña, otra con barba negra, otro flaco, otros lo hacen musculoso, otro con cuadritos ahí, abdominales. Si tienen una imaginación de Dios, el producto a la imaginación, el hombre tiene la capacidad de lo que escucha imaginarse, de lo que ve imaginarse. Y hay gente que tiene un concepto de Dios producto a su imaginación. Y el grave problema es que ahí se considera, ¿verdad?, la idolatría. Repito nuevamente el verso 29 del capítulo 17 de Hechos. Siendo pues linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura o arte de imaginación de los hombres. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Israel fue libre de la cautividad de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Moisés sube al monte Sinaí, más de 30 días, ya llegando a los 40 días, el pueblo se desespera. Moisés ya se murió. Tenemos que darle gracias al Dios que nos salvó. Vamos a adorar. Tenemos que rendirle culto al Dios que nos salvó. ¿Y qué crearon los judíos o los israelitas en el desierto para adorar a Dios? ¿Qué crearon? ¿Un becerro de qué? De oro. Fueron donde Aarón y le dijeron: Aarón, elabóranos un becerro de oro. ¿Por qué cree que elaboraron? Ahí va la imaginación. Preste atención. Cuando Israel, una noche antes de ser libre, pasó el espíritu de la muerte matando a todos los primogénitos. ¿Cuántos conocen esta historia? Moisés salió y le dijo: para que los libres de la muerte van a tener que matar un becerro y su sangre ponerla en las puertas de cada casa. Entonces la muerte pasó y ningún judío murió. Ellos dijeron: quien nos salvó fue un becerro. Entonces se imaginaron que el becerro los salvó y era el Dios de su salvación. Era la cultura egipcia adorar a cualquier cosa. Usted va a la India ahorita mismo y ellos adoran a la vaca. Ellos se pueden morir de hambre y no comen carne de vaca, porque creen que las vacas son dioses. Entonces los judíos, estando en el desierto, tuvieron imaginaciones de escultura, de cosas creadas. Por eso el escritor a los Hechos dice: no penséis que la divinidad se puede crear con oro, plata, bronce o escultura según las imaginaciones de los hombres. Bendito sea Dios. Entonces los judíos elaboraron un becerro de oro pensando que ese fue el que lo sacó de Egipto. Pero ese becerro, ¿de dónde se construyó? De la imaginación de su mente. Y hay evangélicos que se imaginan cosas. Y usted lo ve. Agarran el Salmo 91 y ponen a la entrada del negocio para que nadie le robe. Tienen pesadilla, abren la Biblia y la cogen como almohada para que los demonios no le toquen la cabeza. Cogen la foto de la abuelita y se la ponen en la billetera. La viejita mía, aunque está muerta, ella es la que me cuida. Otros cargan un rosario y una cruz. Vea, con esta cruz no hay pillo que me robe. Esta es la cruz que me protege. Esto parece un velorio. Yo les veo cara de asustados a algunos de ustedes. La mente produce imaginaciones que nos desconectan de la presencia de Dios. Jesús dijo: Dios es espíritu, y tal adoradores Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no tengo que imaginarme a nada. Él es un ser espiritual. Jesús dijo que es como el viento. Yo sé que Dios está aquí, no me lo imagino, yo lo creo. Eso se llama fe. No me voy a imaginar. ¿Cómo será? Vestido blanco, resplandeciente, que le llegue hasta el tobillo, hasta la rodilla. Y yo estoy que me imagino: uy, ñañito, yo vi a Dios ahí. Lo que pasa es que tú tuviste una imaginación. Dios es santo, su luz es inaccesible. Es santo Dios. Por eso que hay falsas revelaciones, y las revelaciones son producto a las imaginaciones. Yo creo en la visión. Yo creo en el discernimiento de espíritu. Yo creo en la profecía. Yo creo en la visión. Pero no creo en las imaginaciones de los arroz con menestra que a mucha gente come. Hay gente que antes de dormir hasta las 2 de la mañana se quedan viendo El Depredador, Chucky, Martes 13, Jackson, ¿verdad? Y un poco de demonio. Y al día siguiente: pastor, tuve una revelación.
Vi que un monstruo grande como el depredador entraba a la iglesia. Y pastor, él salía una uña larga y se le enterraba en la barriga. Usted lo que está viendo es mucha película de terror. Y eso es producto a su imaginación. ¿Ya vio la cara que pone? Otra cosa que usted esté orando 3 días encerrado en Dios, está ayunando y tiene una revelación. Pastor, sentí la presencia de Dios. Dios me dio un mensaje audiblemente y me dijo: vienen tiempos de bendición, pero el maligno se va a levantar. Tal día, tal semana vi esto va a pasar. Va a venir un hombre fingiendo con apariencia de verdad y va a querer predicar y va a impartir demonio. Ese hombre es brujo. Eso es una revelación. Uno puede percibir que es Dios y uno está taleta. Y resulta que a los días viene un tipo que sí que quiere predicar porque aparentemente es un predicador y realmente tiene cara hasta de Chucky. Eso ya es una revelación. Vaya para allá, vaya para otra iglesia. No, que Dios me dio una palabra para esta iglesia. A ver, suelta esa palabra. No, es que la tengo que dar al altar. Váyase por otro lugar. Pero hay gente que se deja llevar por la... Mañana vienen y te ponen un chisme del hermano. Oye, el hermano es así, asado y cocinado. Ya el hermano no lo veo bien. Ya lo comienzo a ver mal. Uy, sí, con razón, que esa cara chueca que tiene. No, está mal. Miren, hasta arrugado, hasta la gracia de Dios se le ha ido. Comienzan a imaginarse. Sueñan con el hermano que es un perverso. Se imaginan que ya es un corrompido. Pero vamos a seguir leyendo porque aquí no termina todo. La palabra imaginación viene de la palabra maskit, que significa figura grabada en piedra, pared o cualquier objeto. Proverbios 18, verso 11. Proverbios capítulo 18. El verso número 11. ¿Tiene ya? Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Como un muro alto, ¿qué cosa? Es su imaginación. El rico se imagina que por tener dinero no hay enfermedad, no hay problema que lo pueda solucionar. Ellos piensan que el dinero lo soluciona todo. El rico piensa que con la fortuna que tiene nadie lo puede tocar, pero eso es producto de su imaginación. Jesús, hablando en una parábola, le hablando a los discípulos, dijo: un hombre rico que trabajó toda su vida y dijo: alma mía, descansemos, hoy vamos a disfrutar de nuestra riqueza, de todo lo que hemos granjeado. Y dice que vino una bola y dijo: hombre necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que tú has provisto, ¿a quién quedará? Ellos piensan que van a disfrutar porque ellos creen que ellos son eternos aquí en la tierra. Hoy somos, mañana no somos. Hoy puede que estemos aquí y mañana no estemos aquí. Pero el hombre se imagina, ¿verdad? Y hace planes eternos, como que nunca van a morir. Esta pandemia le cambió la agenda a mucha gente. Conocí gente que hasta el día de hoy le sigo preguntando al Señor: ¿pero por qué se fueron? ¿Verdad? Porque uno se hace imaginaciones de que ellos tienen un futuro grande, pero se fueron. La gente se imagina, el rico tiene una imaginación que él piensa que nadie lo puede tocar, es indestructible y que toda su riqueza los va a proteger de todas las cosas. La imaginación. De esta palabra podemos entonces entender que por algunas experiencias en el ayer tuvieron gran impacto en nuestras vidas y quedaron grabadas en nuestra mente. Se imaginan, ¿verdad?, que todas estas situaciones queden grabadas en nuestra mente. Jeremías capítulo 9, verso 14. Vamos a leer qué es lo que dice Jeremías. Agárrese el cinturón. Jeremías capítulo 9, verso 14. ¿Qué dice ahí? Antes se fueron tras, ¿qué dice ahí? ¿Tiene? Jeremías 9, 14. Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. El profeta está exhortando al pueblo de Israel y dice: ustedes se fueron tras sus imaginaciones y adoraron a Baal porque se imaginaron que Baal les podía dar más rápido la respuesta que Jehová. El mismo pueblo de Dios le era infiel a Dios en sus imaginaciones. Jeremías 13:10, por favor. Ahí mismo, Jeremías
capítulo 13, el verso 10. Este pueblo malo, mire lo que Jeremías le habla al pueblo de Israel y le dice: este pueblo malo, que no quiere, ¿qué dice ahí? Oír mis palabras, y que anda ¿en dónde? En la imaginación de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. ¿Cómo le dijo el profeta al pueblo? Este pueblo es malo. ¿Por qué es malo? Porque no quiere oír mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por sus imaginaciones. Te voy a dar un ejemplo, espero que no te ofenda con lo que voy a decir. Yo dije que vine a desarmar toda estrategia de Satanás. Hay gente que está presente en cuerpo aquí, pero está ausente en espíritu. Aquí mismo alguna gente ya se está imaginando qué es lo que va a comer después del culto. Algunos se están imaginando unas costillas con un morito con queso derretido. Y esa imaginación te desconecta de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que cuando termina el culto viene alguien tarde y te dice: hermano, ¿qué tal estuvo el culto? Buenísimo, te lo perdiste. ¿Y de qué se trató el mensaje? Explícame. A ver, déjame pensar. El mensaje. ¿Predicó el pastor? Sí, pero ¿de qué se trató? ¿Estuvo buenazo? Sí, pero ¿de qué se trató? No me acuerdo. ¿Qué te vas a acordar si tuviste presente en cuerpo, pero tu mente estaba divagando? Estabas pensando que tienes que pagar, que tienes que trabajar, que tienes que comer, que tienes que dormir, que tienes que hacer muchas cosas, pero no escuchas la voz de Dios. Este pueblo es malo porque no me quiere oír mis palabras, porque anda tras sus imaginaciones. Está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Mire lo que tiene el poder de la mente. Usted está ahí, yo no sé a cuánto a ustedes le ha pasado, y usted ha estado conversando con alguien y él termina de hablar y le dice: ¿y tú qué opinas? Y tú le dices: ¿de qué? Oye, pero te expliqué mi problema. Perdóname, no sé qué me pasó, estaba pensando en otras cosas. La mente. Y muchos creyentes, el diablo viene y les arrebata la palabra. Por eso Jesús habló de la parábola del sembrador y les interpretó a su discípulo. Y el sembrador es el que predica, la semilla es la palabra. Y cuando salió dice que la semilla cayó al costado del camino. Estos son los que oyen la palabra, pero vienen las aves del cielo y se las quita. Habla de los demonios que te arrebatan la palabra. ¿Por qué? Porque estaba fuera del camino. No estaba dentro del camino, sino fuera del camino. Por eso es que gente está dentro de la iglesia, pero está fuera del evangelio, porque su mente generalmente está divagando. Vienen los demonios y te quitan la palabra que Dios te quiere entregar. Por eso Jeremías dice: este pueblo es malo porque no quiere oír mis palabras, porque andan atrás de sus imaginaciones. Pero que el diablo sea reprendido en esta hora. Esta palabra es para ti, porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere prosperar tus caminos, y no habrá diablo ni demonio que te pueda arrebatar lo que Dios en esta hora te quiere entregar. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso dile a dos personas que tengas a la par, dile: pon atención a la palabra de Dios. Por los que no ponen atención a la palabra de Dios, Jeremías le dice: este pueblo es malo. ¿Por qué es malo? Porque no le gusta oír mis palabras. ¿Por qué? Porque anda tras sus imaginaciones. Qué linda es esta palabra, hermano. Pero ahí no termina todo. Sígase agarrando de la silla. Que si la pandemia no te arregló, te va a arreglar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 16, verso 12. ¿Tiene ya? Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Bendito sea Dios. Ahora hay imaginaciones, pero de un perverso corazón. Entonces quiere decir
que hay imaginaciones perversas. Ejemplo, pastor, de una imaginación perversa. Viene uno y le dice, oye, ¿te das cuenta? ¿Qué cosa? Mira ese ujier que tiene allá corbata, el que no tiene pelo. ¿Qué pasa? No le digas así. Dice. ¿Qué pasa? Mucho pues se le pega a la hermanita de allá. ¿Cómo así? ¿Que no te has dado cuenta? Eso están saliendo. 3 meses llevan así. No. Sí. La hermana la mira y dice, no creo. Mañana ya la hermana voltea atrás y lo ve conversando. Y la codea al otro. Es verdad lo que tú me dices. Para mí que sí están saliendo. ¿Qué saliendo? Ellos ya están viviendo juntos. Oye, no seas así. ¿Tú por qué recién te das cuenta? 3 meses yo lo llevo analizando y por el espíritu de la sospecha, ellos están juntos. Porque la hermana tenía su cuerpo formadito, bien bonito. De 3 meses acá se está desarmando. Eso es porque están viviendo juntos. ¿Tú crees? Y hasta está embarazada. Mírale las ojeras que tiene. Voltéate. Está escupiendo. Esos son los achaques. 4 meses más ya se tiene que ver la barriga. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Te falló? ¿No está embarazada? ¿Qué? ¿No sabe? ¿Qué? La hizo abortar. ¿No la ves que ya está flaca? Pálida, moribunda. Eso es un aborto. Las imaginaciones, producto de un perverso corazón, una mente pervertida. No le consta nada, no ha visto nada. Y después se terminan enterando que son familia. Pero toda esa historia es producto a la imaginación, pero de un perverso corazón. El problema es que esa persona tiene imaginaciones de perverso corazón, que tiene su corazón corrompido, su mente corrompida, pero está corrompiendo a otras personas también. Él está dañado y está dañando a media congregación. ¿Producto a qué? A su imaginación. Yo le dije, agárrese de la silla porque si no lo afectó el coronavirus, aquí lo arregla el Señor. La palabra imaginación, también viene la palabra mesima, que significa plan, usualmente perverso, imaginación, abominación, artificio que debe de haber a causa de la observación de las cosas, crea una imagen en la mente. Número 3, la tercera, santo Dios, perdóneme, me pasé con el tiempo. ¿Seguimos? Hay problema, ¿no? Unos 5 minutos más estamos. Mire, algunos no dicen amén porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Usted se imagina, ¿no, pastores, que yo dejé el pescado y no lo dejé tapado? Tal vez el gato se me ha comido la comida. Y se imagina, pastores, que yo no estoy segura si cerré la puerta, si le puse llave, candado. Mi corazón salta, yo ya me quiero ir. Vámonos, que termine rápido el pastor. Y está que se imaginan muchas cosas. ¿O no es así? Número 1, pensamiento. Número 2, imaginación. Mire, estas son las características de la mente. Por eso que la mente, cuando es dominada por el diablo te pone una mente corrompida. Pero cuando tu mente es gobernada por Cristo, para el puro todas las cosas son puras. En ellos no hay malicia, no hay pecado, no hay maldad. Ellos están enfocados por Dios. Ellos no vienen a ver a la gente. Ellos vienen a adorar a Dios. Ellos vienen a recibir la bendición. Ellos vienen a derramar su corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Número 3, decíamos, número 1, pensamiento. Número 2, imaginación. Número 3, conocer. Conocer, la palabra conocer significa averiguar, tener noción. Por el ejercicio de las facultades intelectuales, la palabra para el término conocer son nakar, que significa conocer, considerar, reconocer, atender. El significado básico del término, que tiene que ver con la percepción mediante la vista, el tacto y el oído, usted lo encuentra tanto en Génesis 27:33 y Jeremías 18:3. Jeremías
18:3, por favor. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre su rueda, ¿verdad? Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en la mano, y lo volvió y lo hizo otra vez según le pareció mejor. Génesis 27:33. Génesis 27:33. ¿Tiene ya? Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿qué es lo que vino aquí? ¿Qué trajo casa y me dio, y comí de todas antes que tuviese? Y yo lo bendije y será bendito, ¿verdad? Conocimiento, ¿verdad? Significa averiguar o tener noción, tener, ¿verdad?, la capacidad del conocer algo. Los profesionales tienen conocimiento, el alfarero tenía conocimiento. El padre Isaac pensaba que Esaú vino a dejarle el guisado, conociendo que era él, porque tocó su piel y pensó que era su hijo. Él olió pensando que era su hijo. Él creó una imaginación conociendo que él era por el olor que él tenía. Resulta ser que no fue sino Jacob. Número 4, la palabra recordar. Es otra de las virtudes que tiene la mente. Número 1, pensamiento. Número 2, ¿verdad?, imaginación. Número 3, conocer. Número 4, el recuerdo, el recordar. Es traer algo a la memoria, hacer que alguien tenga presente una cosa. La palabra hebrea para recordar significa sacar con Z y con K. Recordar, pensar, mencionar. Esta capacidad podemos notar tanto en la persona de Dios como en los hombres. Algunos ejemplos podemos ver según la Biblia. Génesis 8:1, por favor. Génesis 8:1, verso 1, capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En medio del diluvio se acordó Dios de Noé. Génesis 19:20, por favor. Génesis 19:20. ¿Tiene ya? Génesis 19, el verso número 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora, ¿no es ella pequeña? ¿Verdad? Génesis, ¿verdad? 19:20. Vamos a Éxodo capítulo 6, verso 5. Éxodo capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice ahí? Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. ¿Y qué dice ahí? Y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirá a ellos los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Me acordaré. El recuerdo es una de las partes que la mente suele tener. Hay recuerdos buenos, pero hay recuerdos malos. Y lamentablemente el ser humano o el ser natural nunca va a recordar de ti los recuerdos buenos. Es decir, puede que exista un hombre de Dios o un gran amigo que te ayudó con más de 100 favores, pero ese amigo tuyo, de los 100 favores y de lo bueno que fue, una vez se portó mal, no te ayudó como tú querías, o no estuvo en la posibilidad para extenderte la mano. Y desde ahí usted recuerda toda la vida, no de las cosas buenas que él hizo, sino que le vas a recordar las cosas malas. Qué silencio, hermano. Se pudo haber portado bien toda la vida, en una pareja por lo menos. El hombre fue bueno, ¿no? Pero en la primera discusión, ¿qué cree que yo me olvidé? Fue mayo del 14 del año 1981, 6 de la tarde.
infeliz. ¿Tú crees que yo me he olvidado de eso? Ese recuerdo lo tengo aquí en la mente. Por eso que yo ya no te veo con los mismos ojos cuando yo era tu novia. Puerco, ¿cómo le guiñaste el ojo a la vecina de al frente? Mujer fea. Eso lo tengo en mi mente, pero ya olvídate, mira que ya estamos en otro barrio, no me interesa. El recuerdo, hay recuerdos buenos, pero hay recuerdos malos, y los malos son los que más daños hacen, ¿o no es así? ¿Por qué hay falta de perdón entre la iglesia, entre los matrimonios, entre la sociedad? Por causa de los recuerdos. Lamentablemente, hermano, el tiempo se me acabó. Esto, como le dije, apenas inicia y es un tema muy profundo. Y todavía no vemos el contenido del mensaje, que es que vengo a hablar los estados de la mente. Le decía, hay un estado de la mente carnal, la mente espiritual, la mente vanidosa, la mente reprobada, la mente aprobada, la mente corrompida. Hay diversos estados mentales que la Biblia menciona. Y a la larga de este mensaje, usted sabrá en qué estado mental se encuentra. Y usted ahí se va a hacer un autoanálisis y va a saber por qué entonces todavía tú no estás sirviendo a la excelencia que Dios quiere que tú sirvas. Porque el problema está aquí. Y con esto quiero terminar. Esta es una alegoría que Cristo hizo. Se la he mencionado en algunas ocasiones, pero para algunos hermanos que no han estado presentes. Jesús en cierta ocasión le dice a todos los discípulos que lo escuchan, y dice lo siguiente: las aves del cielo tienen su nido y las zorras tienen sus, pero el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no tiene ¿dónde? Su cabeza. ¿A qué se refería? Te lo voy a interpretar. Según en el contexto histórico, Jesús estaba hablando de su reino. Y cuando dijo las aves del cielo tienen su nido, estaba hablando de Roma. Roma tenía una insignia que era el águila. Y cada vez que desfilaba, lo primero que levantaba en su asta era una águila, sinónimo de poder y de autoridad. Y Jesús dice, Roma tiene su reino resplandeciente y tiene donde unido colocarlo en las alturas. Las zorras tienen su guarida. En Israel había un rey llamado Herodes, puesto por Roma pero siendo judío. Y ese hombre perverso gobernaba en sus perversidades de su recámara y se acostaba hasta con su hijastra. Era adúltero. Le ponía los cachos a su mujer y era de conocimiento público. Por eso que cuando Juan el Bautista profetizaba y anunciaba y denunciaba a la vez, le decía que Herodes era una zorra. Jesús le dijo también a Herodes zorra. Y aquí habla de dos tipos de reino. Roma tiene un reino político y de ambición y tiene su nido. En los ministerios, en el liderazgo religioso, hay gente que tiene el deseo de servir, pero para tener ese sistema como Herodes, gobernar en perversidades. Y Jesús aparece en medio y dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que Jesús está diciendo, yo quiero un pueblo donde yo quiero poner mi cabeza. Quiero poner mi mente. Yo quiero una iglesia que no quiera ser como Roma, que tenga ambición de poder, ni tampoco camine en vanidades y perversidades. Yo quiero una iglesia donde que realmente yo sea la cabeza, donde yo gobierne, mi voluntad y mi deseo se establezca y todos ustedes puedan ser el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La mente. Todos tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando tú tengas la mente de Cristo, tú no me vas a ver como un hermano, me vas a ver como un pastor. Me vas a ver como un siervo de Dios. Si tú no tienes la mente de Cristo, hasta apodo me vas a poner. ¿O no es así? Le vas a faltar el respeto a la autoridad. Pero David tenía su Santo Espíritu, tenía su Espíritu gobernando en su mente y tenía un respeto absoluto para con sus padres, para sus hermanos, para un rey desechado, para los ancianos de Israel, para los profetas y los sacerdotes. Pero un hombre
que sabía manejarse con una mente sabia. Y cuando sus compañeros de milicia le dijeron, mátalo a Saúl que Dios te lo ha entregado, líbreme Jehová de yo tocar al ungido de Jehová. Porque él tenía una mente coherente, una mente respetuosa, una mente que no tenía malas imaginaciones, sino que temía a Dios sobre todas las cosas. Todos nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y desechar cuando venga una mala imaginación de el mismo infierno. Usted tiene que rechazar y cubrirse con la sangre del Cordero. Cada vez que venga un recuerdo negativo a su vida, deséchelo en el nombre de Jesús. No se deleite. Sí, porque cuando escucha esa música el otro dice, oye, ¿te acuerdas? Tú sí que bailabas. Ya sabes. Sí, sí. Si no fuera cristiano, aquí te daría la enseñanza. Deja la Biblia un ratito y acuérdate. Y ahí comienza. Para que vea. Todavía se dejan llevar por sus imaginaciones y recuerdos pecaminosos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y como tal tiene que caminar, obedeciendo a Dios y caminando en bendición. Denle un aplauso al Señor y nos ponemos de pie.